Hola amigos, soy Paco Álvarez y esto es un nuevo episodio de Historia Confidencial. Sí, los que tendréis una cierta edad habréis reconocido que esto es un casco de los grises, un casco de la policía armada auténtico este debe ser de los 70, porque bueno, ya tiene su plástico y cosas, ¿no? Estos eran los que iban con la porra dando porrazos en la época final del franquismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues un casco histórico más. ¿Y qué tiene que ver este casco con lo que vamos a hablar hoy? Es un capítulo que además quiero que sea un poquito distinto. Vamos a hablar del racismo español. Vamos a preguntarnos si los españoles somos racistas o no, si lo hemos sido a lo largo de nuestra historia. Que, hombre, un poco todos sí, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo y vamos a verlo con una cuenta atrás. Pero bueno, antes eso, pues daros la bienvenida a los que seáis nuevos y a los que venís siempre, pues agradeceros que estáis aquí siempre apoyándome, gente tan baja, pues yo que sé, como Oscar Higgs, como Marixel, como Marcel, como Pilar, como Rigoberto, bueno, un montón de gente que yo creo que un día voy a hacer un capítulo simplemente saludándoos y agradeciéndoos algunos de vuestros comentarios que siempre hacéis y que siempre se agradecen. Y bueno, y diciéndoos eso, pues que por favor, la gente que no esté suscrita, que se suscriba, que nos recomiende mucho para que este canal vaya creciendo. Ya estamos en junio, ya nos han dado las notas y quiero aprobar, quiero aprobar. También avisaros que vamos a seguir haciendo programas durante julio y agosto, o sea que no libráis de mí ni en verano, ya los veréis cuando buenamente queráis o podáis, pero bueno, espero poder hacer programas también de verano que sean un poquito curiosos, porque es que la historia da para tanto que no podemos parar de ninguna manera. En fin. Y ya que he pasado 2 minutos y medio diciendo absolutamente nada, os voy a enseñar otra chorradita que tengo hoy, nada más y nada menos, como estamos con el tema del racismo español y la historia, pues tengo un doblón de oro. Tachán, parece un Bitcoin, ¿verdad? Chon, chon, chon. Un doblón de oro español. Es muy curioso, bueno, varias cosas. Esto no sé si se termina. Sí, esa es la cruz de Jerusalén. Los reyes de España son reyes de Jerusalén también. Y bueno, y aparte de eso, concretamente es de Felipe IV, que aquí junto a su escudo alrededor lo pone, no es de oro. Ojalá fuera de oro. No, es muy curioso lo del doblón de oro porque no está muy claro, porque los doblones de oro, todos hemos oído hablar de ellos, las películas de piratas y todo eso, ¿no? Pero no está muy claro por qué se llama doblón. Hay varias teorías y ¿cuál más curiosa? Una es que en 1497, en tiempos de los Reyes Católicos, había una moneda en la que salían los dos retratos, el rey y la reina, o la reina Isabel y el rey Fernando, y entonces se llamaba doblón por el doble. Bueno, un poco trae de los pelos. Otro porque se llamaba excelente, o porque valía 2 excelentes, que excelente era una moneda de oro anterior, que con la mitad de medida, o que era una moneda de 2 escudos, o sea, era el doble de un escudo, por tanto un doblón, o el doble de un excelente. En resumen, seguramente se trataría de una moneda originalmente de 32 reales. Acordaos, el otro día hablamos del real de A8, o sea, eso era una moneda de 8 reales, esta de 32. Pero es que llegó a haber doblones de 4 escudos y de 8 escudos, o sea, que valían, que pesaban 27 gramos de oro, o sea, no sé, eso es una barbaridad de monedaca y del valor que tendría solo por su oro. Oro que, por cierto, muchas de esas monedas, por desgracia, se fundieron en Moscú, a raíz de que el oro y todas las reservas del Banco de España fueron llevadas a Moscú por el gobierno republicano, pero bueno, esa es otra historia. Ya os contaremos, hablaremos de ella otro día. Pues eso, doblón de oro, curiosidad bueno, es una moneda que obviamente estuvo funcionando en todos lados, entre otras cosas porque es de oro. O sea, no es lo mismo que el real de 8, que es una moneda que tiene validez por la garantía que da el imperio español a que la plata de esa moneda sea perfecta y que a la vez, como se normaliza y todo lo demás, el oro, las monedas de oro obviamente circulan
poco, salvo en las películas, evidentemente. Pero bueno, por ahí las hay, a ver, las haylas. Se acuñaban en México, en Nueva Granada, en Perú, quiero decir, en Bolivia y en España. Creo que algunas se llegó a acuñar, pero normalmente el imperio basculaba a América, como es normal. La ciudad más importante puede que fuera Sevilla por la contratación y todo lo demás en el imperio, pero la ciudad más importante en cuanto a población, riqueza y bienestar evidentemente era México. En fin, bueno, vamos a lo que vamos. Racismo español, pero antes una frase, la frase del día, que ya no me olvido. Bueno, a veces sí, pero hoy no me he olvidado. Va a ser una frase de Nelson Mandela, porque si vamos a hablar del racismo, pues yo creo que viene a cuento. Y es una muy buena frase, dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Wow, gran frase, ¿no? Nelson Mandela. En fin, y una vez dicha la frase, vamos al meollo de la cuestión. ¿Somos racistas los españoles? Es verdad que en Cuba se mantuvo la esclavitud a solicitud de los grandes terratenientes, ¿no? Como por ejemplo Güell, el del Parque Güell, ese tan guapo en Barcelona. Se mantuvo la esclavitud, pero que nuestra historia es la historia de un pueblo racista o más racista que otros pueblos, digamos, de nuestro entorno. Bueno, vamos a ver si contestamos en este episodio a esta pregunta y espero que al final estéis de acuerdo conmigo. Así que vamos vamos allá, con 5 hechos. Vamos a hacer una cuenta atrás. Número 5. Ciudadanía. ¡Tachán! Vale, el 15 de junio de 1924, los nativos americanos fueron reconocidos como ciudadanos estadounidenses. El 15 de junio de 1924, o sea, hace 101 años, como los dalmatas. En los territorios españoles fueron considerados como súbditos libres de la corona española, los nativos, desde el 20 de noviembre de 1542, con las leyes nuevas que se promulgaron en Barcelona, por cierto, 382 años antes que en Estados Unidos, ¿vale? Lo digo para que luego alguien en Estados Unidos nos diga si somos racistas. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús de la ciudad de Montgomery, en Alabama. Su gesto desencadenó numerosas protestas contra la segregación racial en Estados Unidos. En 1955, las chicas negras tenían que cederle su asiento en el autobús a los chicos o señores blancos por el hecho de que eran blancos y tenían esa preponderancia. 1955, insisto, hace media hora. Otro caso, la primera mujer afroamericana que ganó un Oscar fue Hattie McDaniel, lo ganó en 1940, por Lo que el viento se llevó, era la que hacía de sirvienta o de esclava de la señorita Escarlata. Falleció en 1952 y el cementerio principal de la ciudad rechazó que la enterraran ahí debido a que en toda la nación, en todos Estados Unidos, 1952, no se permitía que las personas con piel negra fueran enterradas en el mismo sitio que las blancas. Y fue así hasta 1965. Hasta 1965. Bueno, en el Imperio Español nunca existió diferencia quiero decir, se te enterraba en un sitio porque fueras cristiano, no porque fueras de piel de este color o piel de este otro color. En fin. Vamos a hablar un poco de las famosas gramáticas. Antes vamos a beber con la tacita de Castillo Confidencial. Las gramáticas americanas, todo el mundo dice, no, es que los españoles destruyeron las lenguas originarias y tal y cual. No, de hecho, por ejemplo, la gramática del náhuatl se escribió antes que la gramática del alemán, porque querían poder dar a conocer el evangelio a los nativos. Entonces, por eso la primera gramática de la lengua náhuatl la escribió el franciscano Fray Andrés de Olmos en 1547, bajo el reinado de Carlos V. La primera edición de un vocabulario del náhuatl, también obra de un franciscano, es de 1555, en los albores casi del reinado de Felipe II. Fray Maturino Ghiberti en 1558
escribió la primera gramática de la lengua purépecha. Luego podríamos hablar de la gramática mixteca del dominico Fray Dominico de Santa María, o el diccionario de la lengua zapoteca de Fray Pedro de Feria, gramática del huasteca, bueno, así, 1560, una gramática y un vocabulario de la lengua quechua, todo esto impreso, no escrito, y está impreso porque había imprenta en la América española, obviamente. En 1584, por ejemplo, saldría en la prensa un manual de doctrina cristiana en lengua quechua y aymara, escrita por Antonio Ricardo. En fin, puede afirmarse que al terminar el reinado de Felipe II en 1598, casi todas las grandes lenguas indígenas contaban con una transcripción fonética al alfabeto latino, con gramáticas y con diccionarios. Insisto, la primera gramática alemana es de 1573, la inglesa es de 1586. Nosotros, en América, en la América hispana, se imprimían gramáticas de lenguas nativas antes que los ingleses y los alemanes hubieran impreso gramáticas de las propias suyas. Iría un caso de una persona. Carlos Alonso Tito Atauchi nació en Cusco en 1532, falleció en 1573, fue un príncipe inca descendiente de Huayna Cápac y fue uno de los personajes indígenas más sobresalientes del Cuzco colonial, por llamarlo colonial, del Cuzco virreinal, diríamos. Mejor, en 1555 fue nombrado alcalde mayor de los Cuatro Suyos para que, textualmente, haga y administre justicia y, alzando vara alta, pueda a los nuestros sujetos y vasallos, y para que asimismo entiendan hacer y ordenar justicia y castigar los inobedientes, y a ver todo lo demás que convenga para el sosiego, quietud y ennoblecimiento de esas provincias. O sea, un príncipe inca que fue luego alcalde de una ciudad del Perú virreinal, y por cierto se casó con una dama española, Constanza de Castilla Cava, que dicen que era descendiente de Pedro I de Castilla. Aquí tenemos en una sola persona mestizaje, y no solo eso, sino que los que eran nobles, por decirlo de algún modo, en los imperios o en los reinos originarios, o en los reinos indígenas, lo seguirán siendo después en España. Bueno, ese era el 5, sobre la ciudadanía. 4. Matrimonios mixtos y acceso a la educación, he llamado a este punto. Si en el anterior hemos visto que hasta 1924 los nativos americanos no tenían ciudadanía americana, pues aquí vamos a hablar del matrimonio interracial en Estados Unidos. Ha sido legal desde 1967. Desde 1967. Antes de eso, el matrimonio interracial estaba prohibido en Estados Unidos. Era ilegal. En los reinos, en el Imperio Español, desde 1503 es legal casarse un nativo con una española y viceversa. Casos. James Meredith fue el primer estudiante universitario afroamericano en Estados Unidos. ¿Cuándo? En 1962, hace media hora. Tuvo que acudir escoltado, le habían rechazado 2 veces. Hubo violentos disturbios que culminaron con 2 muertos, incluyendo un periodista francés que se llamaba Paul Girard. Y perdóname, Fabián, porque pronuncio fatal, mi mujer que habla mejor el francés, a ver si le digo que me dé unas clases o me eche una mano. Y hubo 2 muertos y más de 300 heridos, porque se admitió en la universidad a un chaval afroamericano, un chaval negro. En fin, había habido alguien un profesor jubilado hizo un doctorado a sus 61 años, cuando tenía 61 años en 1948 en Oklahoma. Ahí permanecía alejado del resto de compañeros de estudios, se sentaba en una esquina reservada para estudiantes de color, una norma que se extendía al resto de las instalaciones, como la biblioteca, la cafetería o los baños, que tenía prohibido utilizar. Decía él, algunos compañeros me miraban como si fuera un animal, nadie me hablaba, los maestros ni siquiera estaban ahí para mí, nunca atendieron ninguna de mis preguntas. Esto fue el siglo pasado, 1948-1962. ¿Y en España? Pues en España, en 1556, Juan Latino,
también conocido como Juan de Sesa, un negro que había nacido esclavo, fue nombrado catedrático de gramática latina, es decir, de latín, en la Universidad de Granada. Lo menciona Cervantes en el prólogo del Quijote. Lope de Vega le hizo un soneto, casó con una mujer noble blanca española, tuvieron un montón de hijos. Y fíjate que en su epitafio dice, y como le llamó por... No, esto lo dijo Cervantes. Dice, y como le llamó por eminente la antigua Roma a Adriano el griego, la noble España me llamó a mí latino. Esto lo escribió sobre Cervantes. Hacia el año 1600 España había creado 40 universidades, de las cuales 7 estaban en América, abiertas a toda la población. En ese mismo año, en América había 3 universidades, en España 40. En Suecia, la civilizada y avanzada Suecia, 1 universidad. Por poner un ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima fue fundada el 12 de mayo de 1551. Sigue funcionando. La primera fundada en tierra firme por los ingleses en su lado fue Harvard, que es una universidad puritana junto a Boston. Ya vimos lo que pasaba en Boston y en Salem y tal con gente que no opinara lo mismo que los puritanos. Y eso se fundó en 1636, 85 años después. Y por supuesto la Universidad de Harvard era solo para blancos, no como las nuestras. Imprenta en el Imperio, ya hemos visto en los libros, en 1535 ya había una imprenta en México. En en lo que luego serían los Estados Unidos, en las 13 colonias, hasta 1638 no hubo una imprenta, 103 años después. Hospitales para todos, nacidos aquí o allá. En la Lima colonial había una cama de hospital para cada 100 habitantes, que es una ratio mejor que la que había, que la que hay todavía en Los Ángeles, en California. Se construyeron hospitales en América, porque los reyes católicos ya lo habían ordenado en el siglo XV. Se dijo, hagan las poblaciones donde fuera necesario casa para hospitales en que se acojan y curen los cristianos, así como los indios. Ojo, en esa frase no se hace una distinción de raza, sino de creencia. Y aún así se dice que se atienda por igual a los no cristianos que a los cristianos, para que luego digan que éramos de aquella manera. En fin, el Hospital de la Inmaculada Concepción y Jesús Nazareno fue fundado por Hernán Cortés en 1524, exactamente en el lugar donde se encontró Cortés con Moctezuma, aquel año, en fin, en 1524. Ese hospital está en la avenida 20 de noviembre 82, en México Ciudad. En Estados Unidos, en el futuro Estados Unidos, el primer hospital, por supuesto, para blancos, se fundó oficialmente en el segundo piso de la Casa de Beneficencia de la ciudad de Nueva York, en 1736. 1736. Una barbaridad. En América sajona había hospitales donde se atendiera a indios y cristianos, ciencia ficción. Universidades para mestizos, europeas, para nativos de las colonias. En ninguna colonia inglesa ni holandesa los hubo hasta bien entrado el siglo XIX, hospitales o universidades. En fin. 5 fue la ciudadanía, 4 matrimonios mixtos y acceso a la universidad. Vamos a seguir bajando nuestra cuenta atrás al número 3. Y en este caso vamos a hablar concretamente de Australia y de Tasmania. Hacia la década de 1960, los aborígenes de Australia estaban regidos por la ley de flora y fauna, que los clasificaba como animales, no como seres humanos. Los aborígenes australianos no fueron considerados ciudadanos de Australia hasta 1967 y no tenían derecho a voto, no tenían derecho a la propiedad y además la Constitución de 1901 ni siquiera reconocía la existencia de pueblos indígenas y permitía aprobar leyes en función de la raza. En fin, en un poco más de un siglo pasaron de ser más de 1 millón de aborígenes, pasaron a ser menos de 100.000. Se estima también, detalle también de hace 4 días, que cerca de 10.000 niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres en Australia
fueron sacados a la fuerza de sus hogares y colocados en centros de acogida de blancos, en virtud de las políticas oficiales de asimilación que había en Australia y que estuvieron vigentes entre 1910 y 1970. En fin, Australia reconoció esta barbaridad, esta limpieza étnica en el 2021, a que no lo habíais oído, y decidió indemnizar pues, con el equivalente a 50.000 euros a los supervivientes de estos niños robados, casi todos mayores de 80 años. A esta generación de aborígenes sacados de sus casas y metidos en hospicios blancos lo llamaron la generación robada. En fin, Tasmania. El 1 de diciembre de 1826, el Colonial Times de Tasmania publicaba: «La defensa propia es la primera ley de la naturaleza. El gobierno tiene que retirar a los nativos, si no, serán cazados como animales salvajes y destruidos». Esto era el titular del periódico. En febrero de 1830, el gobierno ofreció una recompensa de 5 libras esterlinas por adulto y 2 libras por niño, por los aborígenes que fueran capturados con vida. Esto fue en 1830. Para 1847 quedaban en Tasmania 47 habitantes indígenas. En 1876 murió en la ciudad de Hobart la última mujer nativa pura de Tasmania. Por cierto, su cuerpo fue exhumado y su esqueleto dado al Royal Society Museum de Hobart, en Tasmania, que lo tuvo en propiedad durante 98 años. Incluso fue expuesta al público en una vitrina hasta que en 1947 el sentimiento público obligó al museo a retirar su esqueleto para guardarlo en el sótano. En 1976, un siglo después de su muerte, su esqueleto por fin fue incinerado y sus cenizas esparcidas por los descendientes mestizos de su pueblo. En el año 2002, parte de su cabello y piel fueron encontrados todavía en la colección del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra y devueltos a Tasmania para su entierro. Un colono inglés en 1885 decía: «Si los negros merecen o no piedad alguna por parte de los pioneros ocupantes, es una cuestión no resuelta, pero que no obtienen ninguna es seguro. Son una raza condenada, y antes de que pasen muchos años habrán sido erradicados de la tierra». Esto lo dijo Harold Finch Hatton, insisto, un colono inglés, en 1885. Se parece que los ingleses son un poquito más racistas que nosotros, no sé. Estamos punto 2. Los negros y la conquista de América. Juan Garrido, compañero de Cortés, no fue el único negro de entre los españoles. Conquistadores negros eran Estebanico, Juan de Villanueva, Beatriz de Palacios, Juan García Pizarro, Juan Valiente, Juan Beltrán, Pedro Fulupo, Juan Bardales y Antonio Pérez. La presencia de estos negros hispánicos asombró a los mesoamericanos, que les llamaron Teucacacatzli, teules negros, lo cual quiere decir que efectivamente había. Beatriz de Palacios, por ejemplo, la mujer que hemos mencionado, también conocida como la parda por su color de piel, fue soldado y enfermera afroespañola negra, mestiza, conocida por su labor durante la conquista de México, y fue descrita por varios historiadores contemporáneos. Fue una de las primeras afrodescendientes en establecerse en el Nuevo Mundo. Tras llegar de Cuba junto con la tropa de Pánfilo de Narváez, 1520, se unió a la expedición de Hernán Cortés al lado de su esposo, Pedro de Escobar. Palacios fue enfermera, pero también tomó las armas y combatió, a menudo repartiéndose las guardias con su marido. Sirvió admirablemente durante la Noche Triste, ayudando a repeler ataques mientras los españoles evacuaban Tenochtitlan, y más tarde tuvo oportunidad de devolver el golpe durante el sitio de la ciudad, al lado de varias de sus compañeras. Palacios y su esposo sobrevivieron a la conquista y se establecieron de vuelta en Cuba. ¿No les había gustado el tema? Voy a leeros una noticia. Llegó un bote con 8 negros, 2 negras y una criatura de pecho. No es una llegada de cayucos. Es un documento del Archivo de Indias de Sevilla en el que Diego de Quiroga, gobernador de Florida, informa de la primera llegada en octubre de 1683 de esclavos fugitivos de los ingleses. Porque los esclavos ingleses que huyeran a la Florida, que era España, automáticamente dejaban de ser esclavos. Eso hizo que vinieran muchos. Por ejemplo,
Al año siguiente llegó a San Agustín el mayor William Dunlop, que era un inglés, reclamando la devolución de 12 esclavos propiedad del gobernador de Carolina del Sur. Diego de Quiroga, el gobernador que había bautizado a los fugitivos e incluso casado por la iglesia a las parejas, se negó a devolverlos. Llegó a un acuerdo para resarcir económicamente al gobernador de Carolina del Sur, un rescate que aportarían los propios fugitivos con sus ahorros, pues se les había dado trabajo remunerado con un salario de 4 reales al día. Y otros ganaban un peso diario. En fin, el caso es que los repetidos informes que llegaban de San Agustín al respecto de la huida de esclavos de las colonias inglesas al virreinato español, al final hicieron que el mismísimo rey de España, en este caso Carlos III, tuviera que intervenir en 1793, publicando una real cédula otorgando por escrito y directamente la libertad a todos los hombres y mujeres que llegasen a Florida huidos de la esclavitud de las colonias inglesas. Ya no habría que compensar económicamente a los dueños de los fugitivos. San Agustín se convirtió en la primera tierra de libertad para los negros de lo que hoy es Estados Unidos. Los españoles no tenían, dicen en la época, los estrictos prejuicios raciales de los anglosajones. Lo que sí pesaban eran los escrúpulos religiosos, por eso la Real Cédula establece como única condición para la libertad que abracen la religión católica, lo que normalmente hacían los recién llegados sin ningún problema. Dando un paso más en la integración de estos negros ex esclavos, Juan Márquez Cabrera, un gobernador de la Florida en 1693, creó la milicia de pardos y morenos. Pardos eran los mestizos, morenos los negros, y ya no solo se esperaba de los esclavos liberados que aportasen fuerza de trabajo, sino que contribuyeran a defender las tierras españolas de los ingleses. En realidad, hacía un siglo que en la América española se incorporó a la defensa de la corona los pardos y morenos libres, que habían formado batallones y compañías de milicias en Cuba, en Puerto Rico, en Santo Domingo, en México, en Panamá o en Cartagena de Indias, con sus propios oficiales de color. En La Habana, obviamente, los oficiales tenían derecho a ser enterrados en la parroquia mayor, como el resto de los nobles. Eso depende de la nobleza, no del color de piel. En fin. Y uno de los grandes héroes y pioneros olvidados en estos compases primeros de la libertad de los esclavos fue el español Francisco Meléndez, que había nacido en Gambia en 1700, capturado, vendido y enviado a las 13 colonias por los traficantes. En 1724 logró escapar desde Carolina del Sur a San Agustín y allí se le concedió la libertad, se le hizo español, se le bautizó con el nombre de Francisco y fue nombrado jefe de la primera unidad de negros libres en un fuerte que se llamó Gracia Real de Santa Teresa de Mosé, más conocido como Mosé, que está cerca de San Agustín, un bastión fronterizo que protegía a los españoles y en especial a los esclavos libertos de raza negra. En el contexto de la guerra de asiento entre la corona española e inglesa, el ejército inglés invadió la Florida y tomó este fuerte que luego tuvo que ser recuperado por nuestro héroe Francisco. En fin, es terrible que Francisco Meléndez fue capturado por los ingleses posteriormente y fue otra vez esclavizado. Y al final el gobernador de la Florida pagó un rescate económico por él y fue devuelto y ya de mayor se retiró a Cuba. Y bueno, ese era el punto 2. El punto 1. Religión y raza. Yo creo que en esa época el término raza se entendía al revés. Tener raza era malo, no ser de pura raza como los perros, ¿no? Los que tenían un linaje sin impurezas no se decía que tuvieran raza. Es al revés, o sea, tener raza era tener un bisabuelo judío, por ejemplo, o sea que aunque los otros 15 decían fueran cristianísimos. El caso es que, bueno, eso de la raza no funciona así. Para los católicos, y más concretamente en la monarquía hispánica, el concepto es la conversión. Esa es la clave. Todos los individuos, independientemente de su origen, pueden y deben abrazar la cristiandad y la obediencia a Roma y al rey. Ese es el mensaje de Cristo y así se hacía. De tal manera que lo que hacía radicalmente la monarquía española era dar a conocer el cristianismo, no según tu raza, sino al revés. Seas de la raza que seas, hay que
hacerte cristiano. Eso es, digamos, la única justificación y la justificación moral de la conquista de América, ¿no? En cambio, bueno, ya hemos visto eso. Todos sabemos que desde el principio los habitantes nativos de América eran súbditos legítimos de la corona de Castilla. Pero al norte más o menos no pasaba lo mismo, porque el calvinismo protestante, su idea de rechazo a la conversión, porque los blancos anglosajones eran una raza supuestamente querida por Dios, pues hacía que ellos, como dijo Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos, tenían una misión que era fundar, en base a que eran la raza elegida, una nueva Israel, un nuevo Jerusalén. Y si hay indios aquí, pues se les mata y tan panchis, o sea que y así fue. Porque es que el puritanismo protestante, derivado del calvinismo, creía en la predestinación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que se encuentran favorecidas por Dios para salvarse. Es decir, que si eres pobre o algo así, es tu culpa. Entonces, claro, los blancos anglosajones más enriquecidos y prósperos estaban favorecidos por Dios desde el primer momento. Los esclavos y los indios, en su supuesta incivilización, estaban condenados a ser pecadores. Por eso son salvajes. ¿Esto a qué lleva? Pues a que los habitantes nativos de América o de cualquier otro sitio que no hayan prosperado, o evidentemente no han llegado a Inglaterra, por lo tanto no han prosperado tanto como nosotros, estaban condenados sencillamente a ser sirvientes o esclavos. No merecía la pena convertirlos o tratar de igualarse a ellos. ¿Alguien conoce un mestizo de las 13 colonias? No, ¿verdad? Ya hemos hablado muchas veces, lo del último mohicano, aparte de una peli, un libro guapo y una música de una banda sonora estupenda, es verdad. O sea, acabaron, y el día que hablemos del lado oscuro de Inglaterra, acabaron con todos los nativos. Aquí, en cambio, pues bueno, por ejemplo, antes hemos hablado de un descendiente de Huayna Cápac, que fue de los descendientes de Moctezuma. Los duques de Moctezuma, pues fíjate, muy curioso, Federico Acosta y Ascanio Pignatelli, que son descendientes del emperador Moctezuma II y del conquistador Hernán Cortés, se reunieron en el Centro Histórico de la Ciudad de México en el 2019 para conmemorar los 500 años del encuentro de sus antepasados. Y bueno, Jerónimo Moctezuma, el tercer marqués de las Amarillas, fue general del ejército español, participó en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, destacando en la victoria sobre los ingleses en la batalla del fuerte Charlotte. Su hijo, Pedro Agustín Girón de las Casas, cuarto marqués de las Amarillas y primer duque de la Armada, fue también general español, en este caso durante la Guerra de Independencia de España, luchó contra Napoleón. Y su hijo, el segundo duque de Ahumada, pues os sonará de algo, Francisco José Girón Ezpeleta, descendiente de Moctezuma, es el fundador de la Guardia Civil. Sí. Las conclusiones, amigos, sacarlas vosotros. ¿Somos nosotros más racistas o son los anglosajones más racistas? Hemos visto qué es lo que ocurrió con los herederos de Huayna Cápac o de Moctezuma. Uno fundó la Guardia Civil, otros fueron generales de los ejércitos españoles, otro fue alcalde de una ciudad en el actual Perú. Hemos visto que los americanos que vivieran en sitio español, en el Imperio Español, eran libres de casarse, tenían hospitales, tenían universidades, tenían las gramáticas de sus idiomas nativos impresas, y en cambio hemos visto que hasta 1962 no se admitió a un negro en una universidad en Estados Unidos, o hasta 1967 no se permitió el matrimonio interracial, hasta 1924 los nativos norteamericanos no tenían derecho a la ciudadanía. Hemos visto lo que pasó en Tasmania, que esas cosas, lo de Tasmania, Australia, yo qué sé, es hace 4 días, o sea, quiero decir. Luego dicen que si los hispanos y los españoles somos racistas por algo que ocurrió hace 500 años, pero ellos no miran lo que pasó el siglo pasado. Lo que hemos visto de los niños robados de Australia estuvo ocurriendo hasta el año 1970. En fin, una auténtica barbaridad. Sacar vuestras conclusiones, ya sabéis cuáles son las mías, y bueno, agradeceros
Como siempre, muchísimo que estéis aquí en este episodio. No os olvidéis de suscribiros, recomendarnos a vuestros amigos, a vuestros enemigos, que también se merecen saber algo. Y recuerda, hazte romano. Bueno, nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego, amigos. ¡Mua, mua, 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 mua!